Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Criminología y estamos hablando de los métodos de investigación. Vamos a abordar esta parte quinta. Estudios ex post facto retrospectivos. Este tipo de estudios se utilizan generalmente en situaciones en las que el fenómeno que queremos estudiar ya ha ocurrido, por lo que hay que buscar las causas hacia atrás, retro. Cuando el investigador comienza su estudio, tanto la VI como la VD ya se han producido. El diseño de estos estudios es posterior a los hechos estudiados y los datos se obtienen de archivo, o de lo que participamos y los participantes o los profesionales se refieren. Por ejemplo, haríamos este tipo de estudios y lo que pretendemos es saber si la actitud positiva de un grupo de presos, VD, tiene relación con la participación en una terapia de grupo realizada con anterioridad, el VI. La selección de los sujetos se hace por sus valores en la VD y posteriormente se buscan hacia atrás en el tiempo las posibles causas que pudieran justificar lo ocurrido. Imaginemos que pretendemos estudiar la relación entre el nivel de delincuencia en un barrio, la VD, y las posibles causas, o VLS, que expliquen la situación. En este caso, el criminólogo investigará la situación, pero no podrá acceder al momento real, dado que este ya ocurrió en el pasado. Sin embargo, sí podrá reconstruir lo que sucedió, examinando los lugares donde ocurrieron los hechos, tomando nota de declaraciones de testigos, víctimas, vecinos, recurriendo a estadísticas previas, pruebas de archivo o cualquier indicio posible. De esta manera podrá llegar a inferir alguna de las posibles causas de los sucesos, formular hipótesis y someterlas a comprobación. Para ello se procederá seleccionando a un grupo de personas que hayan cometido en algún momento algún acto delictivo en el barrio, la VD. Se procederá a medir cualquier variable que en base a investigaciones previas o a la teoría puede estar relacionada con la comisión de delitos, la VLS, como podría ser la edad, el sexo, la situación laboral, el tipo de personalidad, situación familiar, si hay descendencia, etc. Se pretende ver si existe alguna relación o covariación entre todas estas variables y la comisión de delitos. Una vez realizados los análisis de covariación pertinentes, se descartarán todas las VLS que no covaríen con la VD, lo que significa que no hay relación entre ellas, manteniendo solo aquellas que sí lo hacen, para analizarlas en mayor profundidad. Este mismo estudio también se podría realizar seleccionando la misma muestra de sujetos que previamente han delinquido y compararla con otro grupo de sujetos controles que no han delinquido nunca. Se trataría, pues, de ver, entre otros aspectos, los factores diferenciadores entre un grupo y otro, la comparación entre estos dos grupos y la correlación entre variables como edad, hijos, etc. y la comisión de delitos puede aportar datos relevantes a la investigación. Para finalizar, de los estudios retrospectivos hay que destacar como una de las ventajas más importantes el hecho de que permiten seleccionar a los sujetos partiendo de criterios establecidos con anterioridad. Por ejemplo, en el caso de estudiar casos extremos de delincuencia, podría seleccionarse una muestra de delincuentes que hayan cometido actos delictivos graves, algo muy difícil de conseguir con un estudio prospectivo. Sin embargo, hay que señalar como inconveniente el riesgo de pérdida de calidad de la información como consecuencia de la falta de precisión y posible sesgo en el recuerdo de los hechos. Un caso especial de estudios ex post facto son los estudios correlacionales, ampliamente utilizados en investigaciones sobre la conducta criminal, la delincuencia, análisis criminológicos, etc., de gran relevancia en el campo criminológico. Su finalidad es establecer relaciones, covariación, entre dos o más variables, correlación simple o múltiple respectivamente, con el fin de conocer en qué medida los cambios en una de ellas afectan a la otra. En cualquier caso, cuando tenemos más de dos variables, por ejemplo A, B, C, nos encontraremos con tres correlaciones simples que medirán la relación lineal que existe entre ellas, 2 a 2, A con B, A con C, B con C, sin tener en cuenta la posible influencia de la tercera. En suma, independientemente del número de variables implicadas, este tipo de estudio siempre proporciona información sobre el grado en que dos variables se relacionan entre sí. La correlación entre dos variables puede ser positiva o negativa. La correlación será positiva si al aumentar o disminuir el valor de una de ellas se observa un cambio similar, un aumento o disminución en la otra. Ejemplo: ingesta calórica
y peso. Cuanto más grasa se ingiere, más aumentará el peso. La correlación será negativa si al aumentar el valor de una variable, el de la otra disminuye y viceversa. Ejemplo, baja autoestima y riesgo de depresión. Al disminuir la autoestima, aumenta el riesgo de desarrollar un trastorno depresivo. Pero también puede ocurrir que no exista entre las dos variables ningún tipo de relación. Ejemplo, color de pelo e inteligencia. En este caso, concluiríamos que el color de pelo y la inteligencia son dos variables independientes que no relacionan entre sí de ningún modo. Para medir el grado de correlación que existe entre dos variables se utilizan los denominados coeficientes de correlación, cuya cuantificación oscila entre -1 y +1. Un valor de +1 significa que la relación es alta, valor máximo, y directa. Un valor de -1 significa que la relación es alta, valor máximo, e inversa. En cambio, una variable de 0 indicaría que no hay relación entre las variables. Hay que tener siempre en cuenta que la correlación no implica relación de causalidad. Que dos fenómenos ocurran juntos no significa que uno sea la causa del otro. Supongamos, por ejemplo, que queremos comprobar la relación existente entre la jubilación, la VI, y la depresión, la VD. En estos estudios, como en el resto de los estudios retrospectivos, también la selección de los sujetos se hace por sus valores en la VD, es decir, que los sujetos tengan un diagnóstico de depresión y que además estén jubilados. Si encontrásemos una correlación positiva alta entre estas dos variables, obviamente no significaría que la jubilación cause depresión. En todo caso, podríamos hacer ciertas predicciones, pero nunca deberíamos concluir que una sea causa de la otra. La relación encontrada puede deberse a variables extrañas como el aburrimiento, la falta de motivación o muchas otras, que pueden haber tenido una importancia en el desarrollo de esa depresión. Hablemos de la encuesta y la entrevista. La técnica de encuesta puede ser entendida como un procedimiento de investigación y también como un instrumento de recogida de datos. En cualquiera de los casos es una técnica cuantitativa, cuyo objeto es reunir datos entrevistando a la gente, mediante la formulación de preguntas que pueden hacerse en persona, telefónicamente, por correo o por cualquier otro medio. Las encuestas son instrumentos de investigación descriptiva que precisan identificar a priori la muestra concreta seleccionada que represente a la población, las preguntas que se van a realizar y el método que se empleará para recoger la información. La encuesta podría definirse como aquella que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una población o universo más amplio del que se pretende explorar, describir, predecir o explicar también una serie de características. En definitiva, una encuesta es un procedimiento mediante el cual el investigador extrae datos del entorno en el que quiere estudiar el fenómeno, sin realizar ningún tipo de modificación en el mismo, mediante cuestionarios previamente diseñados para el fin. La encuesta como procedimiento de investigación es ampliamente utilizada en diversos ámbitos. Concretamente, en el área sanitaria, han sido multitud las investigaciones realizadas mediante este procedimiento, como puede comprobarse, por ejemplo, mediante la base de datos Medline. Para recabar información sobre algún aspecto concreto de interés, seguirá una serie de etapas. Entre ellas, determinar con claridad el objetivo de la encuesta, tener en cuenta las variables de la investigación, seleccionar una muestra representativa, diseñar y o administrar el cuestionario adecuado a tal efecto, hacer una correcta recogida de datos y, por último, analizarlos. De este modo, la técnica permitirá llegar a conclusiones sobre los datos obtenidos mediante el uso de análisis estadísticos. La encuesta, entendida como de recogida de datos, estará al servicio de una investigación experimental, cuasi experimental, correlacional o de cualquier otro tipo. El procedimiento utilizado por la encuesta suele basarse en la formulación de preguntas con objeto de medir alguna variable o factor en la población, por ejemplo, opiniones, actitudes, emociones. La recogida de esta información puede hacerse a través de diferentes medios, pero lo más habitual es el uso de cuestionarios. Un cuestionario lo conforman un conjunto de preguntas escritas elaboradas para obtener información sobre algo o alguien, pero en principio no tiene como objeto que las respuestas recogidas formen parte de ningún tipo de análisis estadístico, a no ser que, como hemos comentado, la recogida de datos forme parte de una investigación más amplia. En el caso de utilizar cuestionarios, es deseable que sean específicos, estructurados, concretos
y sobre todo que reflejen todos los indicadores de la variable que estemos estudiando. Los objetivos que se persiguen con una encuesta son muy variados. Es frecuente su uso para conocer opiniones o intenciones de una población, situaciones demográficas, condiciones como profesión, salario, nivel educativo, incluso también pueden utilizarse para conocer ideologías políticas o religiosas. Existen diversos tipos de encuesta que se utilizan en función del objetivo principal perseguido. Entre las más frecuentes pueden destacarse, por ejemplo, las encuestas descriptivas, utilizadas para describir la naturaleza de algún fenómeno social acaecido en el momento presente. Un ejemplo de ello serían las realizadas en periodos preelectorales con objeto de predecir qué va a votar la población y cómo va a ser la distribución del voto, por edades, sexo, etc. Por otra parte, las encuestas explicativas pretenden describir el fenómeno concreto en el momento presente y además explicar el motivo que se origina en esa situación concreta, es decir, determinar la relación de causa-efecto entre los fenómenos. Una encuesta explicativa, además de intentar conocer lo que previsiblemente votará la población, también estará centrada en conocer los motivos que pueden inducir el voto en una dirección u otra. En síntesis, la encuesta descriptiva responde a la pregunta de cómo es lo que investigamos, mientras que la encuesta explicativa atiende a la cuestión de por qué es así lo que investigamos. Cuando se realiza la encuesta, generalmente utilizando un cuestionario como instrumento, existen dos modos de formular las preguntas en función de la contestación que admitan, de respuesta abierta o de respuesta cerrada. En el cuestionario de respuesta abierta, el contenido de las respuestas queda completamente a criterio del encuestado. Esta situación de libertad permite que el encuestado emplee el tiempo que considere oportuno para responder, lo que hace difícil el análisis y la operativización de las respuestas, además de ser mucho más compleja y subjetiva su interpretación. En algunas circunstancias concretas, este tipo de cuestionario de respuesta abierta puede ser de utilidad como método de exploración inicial, pero en general resulta dudoso su valor como herramienta de investigación y por ello suele ser poco recomendable su uso. Un ejemplo sería: ¿qué opinas sobre el reciclado de las cápsulas de café? El cuestionario de respuesta cerrada, también denominado de elección forzosa, ofrece unas opciones de respuesta que solo permiten ceñirse a las alternativas que se presentan, debiéndose escoger entre ellas. Esta situación resulta limitadora debido a que el encuestado en ocasiones considera que ninguna de las opciones se ajusta por completo a lo que él contestaría. Sin embargo, esta característica restrictiva, del mismo modo que puede ser un inconveniente para el encuestado, también es una ventaja para el encuestador, ya que las respuestas, al no exigir ningún tipo de interpretación, son mucho más sencillas de cuantificar y sobre todo más objetivas, y por ello de mayor uso. Algunas de las modalidades más habituales de cuestionario de respuesta cerrada serían los dicotómicos, los tricotómicos, de comparación, por pares, de alternativa múltiple o de Likert. Vamos a hablar de ellos. En cuanto a los cuestionarios dicotómicos, presentan exclusivamente dos alternativas de respuesta. Ejemplo: los hombres tienen mejor orientación espacial que las mujeres. La respuesta que te doy son sí o no. Cuestionarios tricotómicos. Presentan tres alternativas de respuesta. Un ejemplo: es más gratificante trabajar en equipo que de forma individual. Respuestas: sí, no, no sé. De comparación por pares. Se formulan proposiciones por pares y se presentan de dos en dos, debiendo elegirse una de las alternativas de cada par. Ejemplo: marcar con una X la respuesta que prefiera. Por ejemplo: que el jefe sea mi amigo. Tener 2 meses de vacaciones. ¿Cuál de ellas preferirías? ¿De recibir un sueldo de 4.000 euros o trabajar con amigos? ¿De que el jefe sea mi amigo o recibir un sueldo de 4.000 euros? ¿De tener 2 meses de vacaciones o recibir un sueldo de 4.000 euros? ¿Que el jefe sea mi amigo o trabajar con amigos? De alternativas múltiples serían las que se ofrecen varias alternativas para elegir. Ejemplo: vive solo, vive en pareja, comparte piso con amigos, otros. De la escala de Likert, esta es la que permite establecer una graduación en la respuesta. En general, la escala de respuesta está integrada por 5 puntos que permiten graduar las opiniones, intereses y actitudes respecto a la cuestión planteada en la pregunta. Ejemplo:
Cuando voy al supermercado compro naranjas. ¿Siempre? ¿Algunas veces? No sé, raras veces, nunca. O también puede venir expresado de este otro modo. Totalmente de acuerdo, generalmente de acuerdo, no sé, generalmente en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Que la encuesta esté bien diseñada y se adapte perfectamente a las variables que se pretende estudiar es crucial para que los resultados obtenidos puedan ser generalizados posteriormente. La encuesta constituye uno de los procedimientos de investigación social más importantes y universales. De un modo fácil, económico y rápido, es capaz de proporcionar una gran cantidad de información y, por lo general, la cuantificación y análisis de los datos obtenidos es sencilla. Además, permite obtener información de casi cualquier población sin ninguna restricción temporal. Su validez externa es alta, pero a cambio pierde mucha validez interna, aunque esta depende en gran parte de la forma en que hayan sido redactadas o expuestas las preguntas. La entrevista es otra técnica de recogida de datos de forma oral de carácter cualitativo, directa, intencional e interactiva, que se sustenta en un diálogo formal entre dos personas, el entrevistador o investigador y el entrevistado. La metodología cualitativa utiliza en la entrevista que se utilice para descubrir o reconstruir realidades, no pretende probar hipótesis ni medir efectos y su objetivo es describir y entender lo que ocurre en nuestro entorno. Torrecilla, en el 2006, define la entrevista como la técnica con la cual el investigador pretende obtener información de una forma oral y personalizada. La información versará en torno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona, tales como creencias, actitudes, opiniones o valores, en relación con la situación que se está estudiando. Presenta alguna ventaja con respecto a la encuesta. Por ejemplo, permite obtener información más exhaustiva que la obtenida por un cuestionario escrito y además el hecho de ser realizada de forma presencial facilita la captación por parte del entrevistador de expresiones de emoción, tonos de voz, gestos, movimientos, etc., que pueden aportar, que sea realizada y que pueden aportar información muy relevante para la investigación en general y para la criminología en particular. Tanto la encuesta como la entrevista siguen aproximadamente los mismos pasos, comenzando por la definición de objetivos y las personas objeto de estudio hasta culminar con la ordenación y análisis de los datos obtenidos que incluye su codificación, categorización, representaciones gráficas y finalmente elaboración de conclusiones. El estilo de entrevista va a depender del objetivo que se persigue con ella y habrá ocasiones en las que se requiera una entrevista estructurada y otras en las que puede ser preferible el uso de preguntas más flexibles. La entrevista estructurada se caracteriza por estar rigurosamente estandarizada. En este caso, a todas las personas se les formularán exactamente las mismas preguntas y en el mismo orden, sin ningún tipo de improvisación. Incluso en muchos casos las preguntas exigirán una contestación a elegir entre varias alternativas que se ofrecen. La ventaja que tiene este estilo de entrevista es la obtención de información uniforme y rigurosa, pero es precisamente esta rigurosidad asentada en la inflexibilidad lo que convierte en un inconveniente, ya que impedirá cualquier posibilidad de improvisación que resultase procedente dentro del entorno del proceso para profundizar en cualquier aspecto de interés fuera de lo estandarizado. Por el contrario, la entrevista no estructurada es flexible y las preguntas que se formulan pueden ser abiertas, permitiendo al entrevistador una gran flexibilidad en la obtención de la información, profundizando e improvisando si fuera necesario. Y si el entrevistador tiene destreza, habilidad y conocimiento sobre el tema, podrá obtener información muy valiosa para la investigación. Sin embargo, como desventaja, su preparación es más costosa, pero sobre todo el análisis de los datos resulta más complejo. Posiblemente una de las mayores dificultades a las que se enfrenta tanto de la entrevista como la encuesta será su capacidad para discriminar cuando el sujeto miente durante la formulación de las preguntas, aunque para su detección hay técnicas que lo facilitan, como se verá en el último capítulo. A pesar de los inconvenientes que puedan surgir con estas técnicas, sus muchas ventajas hacen que tanto la encuesta como la entrevista sean opciones ampliamente utilizadas. Y hagamos un resumen del tema visto. Mediante la metodología
la psicología alcanza a comprender los fenómenos que nos rodean, así como todos los procesos psicológicos del ser humano. El método es lo que define a una ciencia, lo que nos permite acercarnos a las preguntas que nos planteamos de la forma más eficaz, poniendo orden y sistematizando todo el conocimiento. Con la utilización de una metodología reglada y estructurada es imprescindible para alcanzar conocimientos válidos y no caer en la subjetividad. El método de la psicología científica es el método hipotético-deductivo. Este método se desarrolla de acuerdo con las siguientes fases. 1. Observación del fenómeno y planteamiento del problema. 2. Formulación de hipótesis. Y 3. Deducción de consecuencias y contrastación. Las fases del proceso de cualquier investigación comienzan con el surgimiento de una idea hasta llegar a su culminación con la culminación de resultados. En el proceso científico de cualquier proyecto de investigación, generalmente, están implicados dos modos complementarios de conocimiento científico. Son la inducción y la deducción, ambos igualmente válidos y compatibles. El método deductivo parte de categorías generales para hacer afirmaciones sobre casos particulares y el método inductivo parte de hechos concretos, aceptados como válidos para extraer conclusiones generales. Según Bunge, el conocimiento científico debe reunir 15 características para ser considerado como tal. Debe ser fáctico, explicativo, analítico, especializado, claro y preciso, comunicable, contrastable, metódico, sistemático, general, legal, explicativo, predicativo, abierto y útil. En cuanto a la estructura de una investigación científica, deberá seguir una serie de pasos que van desde el momento en el que se decide un título explicativo que proporcionará información de la temática tratada hasta su finalización con un apartado de discusión en el que se compararán los resultados obtenidos en nuestra investigación con los ya existentes en otros estudios. En cuanto a las garantías científicas necesarias sobre las que hay que editar las teorías o hipótesis de las que parte una investigación son, por un lado, la fiabilidad o confiabilidad, donde hay que tener en cuenta tres características, que son la estabilidad, la equivalencia y la consistencia interna. Por otro lado, hay que tener en consideración la validez, que también está conformada por varias dimensiones, que serían validez interna, externa, la de constructo y validez de conclusión estadística. Del método experimental diremos que este busca la relación causa-efecto entre dos variables y la selección de sujetos y los grupos se realiza de modo aleatorio. El hecho de ser ejecutado en un escenario de laboratorio ayuda a que las condiciones sean de extremo control, convirtiéndose esta objetividad en una de sus mayores ventajas. Luego, la metodología cuasi experimental y la selección de los sujetos y los grupos no es aleatoria, dado que los grupos están hechos ya antes de comenzar el experimento. En cuanto a los estudios de caso único, o n igual a 1, tienen una larga tradición histórica, tanto en investigación básica como en aplicada, en su mayor parte procedentes del ámbito educativo y clínico. Por regla general, con este tipo de estudios se pretende evaluar el efecto de un tratamiento sobre una conducta o una variable determinada. Luego, la investigación ex post facto es un tipo de investigación no experimental, en la que no hay manipulación de variables y la asignación de la muestra y de los grupos no se hace de forma aleatoria. Su misión principal es observar el fenómeno tal y como sucede en su contexto natural y analizarlo. El término ex post facto alude a que el análisis de los posibles desencadenantes del hecho a estudiar se lleva a cabo después de que éste ya haya ocurrido. En cuanto a la encuesta, puede ser en sí misma una técnica de investigación o servir como instrumento de recogida de datos para otra investigación. La recogida de esta información puede hacerse a través de diferentes medios y a tal fin es frecuente la utilización de cuestionarios en formato de respuesta abierta o cerrada. Y por último, la entrevista es una técnica de carácter cualitativo, directa, intencional o interactiva orientada a obtener información de forma oral. Este modo de recoger la información la convierte en una técnica más exhaustiva que la encuesta, aunque su mayor ventaja es que permite captar expresiones y emociones del entrevistado, circunstancia inviable con otras técnicas.